Hola, ¿cómo andan? Muy bien. Un saludo muy grande ahí a ustedes y a la audiencia. Gracias. Bueno, Seba, te hemos convocado para charlar un poquitito sobre la gira del presidente Alberto Fernández, que estuvo por Rusia, estuvo por China y ha traído, o al menos ha quedado el título de esta incorporación de Argentina a la famosa Ruta de la Seda. ¿Qué significa esto para nuestro país y para que Argentina se sume a esto? Bueno, como vos decías, es una gira bastante importante, histórica, sí. La han categorizado algunos analistas y yo creo que con bastante sentido, porque después de lo que fue el cierre del acuerdo con el FMI, Alberto Fernández fue con un margen de maniobra en términos geopolíticos para ir a profundizar la relación con dos actores que hoy son centrales del sistema internacional, como China y con Rusia, dos actores que están planteando, distintas propuestas alternativas de la organización del sistema institucional a nivel internacional, que plantean distintas posibilidades de acción, y bueno, que Alberto Fernández haya ido a Rusia y haya dicho lo que dijo en relación a Estados Unidos y al FMI, dejar de depender exclusivamente de dos actores, y haya ido a China y haya ingresado a la Ruta de la Seda. Es importante lo de la Ruta de la Seda en términos económicos, por un lado, porque eso amplía las posibilidades de inversión, sobre todo en proyectos de infraestructura y en proyectos de cooperación en distintos ámbitos, ambientales. Lo perdimos. Por otro lado, ¿sí? ¿Ahí me escuchan? Ahora sí, Seba, ahora sí. Te habíamos perdido por un instante. Sí, amplía las posibilidades en términos económicos por el dinero destinado a proyectos de infraestructura y a otros proyectos de cooperación, pero principalmente en términos geopolíticos, por lo que implica la Ruta de la Seda en términos de una forma alternativa, con una visión de sur-sur de cooperación entre los países emergentes y en desarrollo, sustentada en el beneficio mutuo, en la ganancia compartida, por lo menos planteado así en los papeles. Seba, se habla de una inversión de 23.700 aproximadamente millones. Recuerdo en algún momento a Néstor Kirchner, después de una reunión también con representantes del país asiático, anunciaron una inversión de 20.000 millones de pesos que nunca llegó. ¿De qué manera podemos saber si esto realmente es cierto o no quedará en aquella promesa como aquella vez? ¿Se puede hacer un control? ¿Los argentinos tendremos la posibilidad de seguir y ver si esto realmente es cierto, de si esta inversión no es puro cartel y es una realidad? Mira, hay varias cosas para tener en cuenta. Como vos decís, la inversión anunciada es de 23.700 millones de dólares, de los cuales hay dos paquetes. Sí. Un paquete que es de 14.000 millones de dólares, que son en proyectos de infraestructura que ya están acordados, entre los cuales se encuentra, por ejemplo, la cuarta central nuclear y otros proyectos que todavía, muchos de ellos no se detallaron. Ahora bien, que se concreten esos proyectos, bueno, es obviamente, la central nuclear en realidad se trata de una refinanciación y de algo que ya estaba acordado previamente, ya se había acordado incluso con el gobierno de Cristina Kirchner. Sí. Ahora se vuelve a acordar y hay una decisión de avanzar, lo cual no es menor porque hay una reconfirmación de un proyecto separado por la gestión anterior en Argentina, y después hay otro paquete de 9.000 millones de dólares que son en proyectos a acordar, es decir, hay una decisión de China de destinar esa cantidad de recursos en proyectos que Argentina proponga. Claro. Ahí va a depender del gobierno argentino, pensar los proyectos, someterlos a un debate público, pensar los objetivos, es decir, que sean proyectos que realmente reditúen en desarrollo y no, por ejemplo, una matriz extractivista, una matriz, centro-periferia o primarizadora de la economía. Bueno, ahí va a depender del gobierno argentino, qué proyectos de infraestructura o qué proyectos de cooperación se van a hacer con esos millones. Eso va a depender de la dinámica geopolítica, de la dinámica interna nacional y de la rapidez y certeza del gobierno argentino en llevar adelante sus proyectos. Claro. Seba, esto, como si fuera poco lo que dijo Fernández en Rusia, esto de no depender exclusivamente de Estados Unidos, que Argentina se una o se incorpore a la Ruta de la Seda, podría generar más tensiones con Estados Unidos, porque Estados Unidos califica este método, este mecanismo chino, como una agresiva estrategia de préstamos. O sea, lo dice como si el Fondo Monetario Internacional fuera algo muy distinto, pero ¿podría generar más tensiones con Estados Unidos? Mira, hay dos formas de leerlo, esto que vos decís que aparece. Por un lado tiene que ver con que la iniciativa de la Ruta de la Seda, plantea una propuesta alternativa al sistema impulsado por Estados Unidos, y eso es concreto.
digamos, hay una crítica al funcionamiento de las organizaciones multilaterales de crédito, las instituciones financieras que están diagramadas por los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, y se plantea como una propuesta alternativa, incluso emerge desde los países del sur en contraposición a los países del norte. Eso es claro, y en ese marco eso genera un rechazo de los Estados Unidos, y lo vemos en las publicaciones, si vas a ver publicaciones de Twitter, por ejemplo, de la Embajada norteamericana, todos los días aparecen, digamos, cuestiones negativas en relación a la iniciativa de la Franja y la Ruta. Mira, eso claro. lo vemos por un lado. Ahora, por el otro lado, hoy hay 144 países, 145, que son parte de la iniciativa de la Franja y la Ruta, y entre ellos encontramos a Chile, a Uruguay, a Ecuador, países que, Italia, por ejemplo, países que son cercanos a los Estados Unidos, y eso no ha significado una ruptura de lazos bilaterales entre esos países y Estados Unidos. De hecho, Uruguay, Ecuador acaba de firmar un TLC con China, y es un país que bajo el gobierno de Lasso tiene íntimas relaciones con Estados Unidos. Entonces, tampoco pertenecer a la iniciativa de la Franja y la Ruta implica necesariamente romper relaciones con Estados Unidos. Entonces, yo creo que entre medio de esas dos visiones, la más radical y la más positiva es donde, bueno, camina la inserción de Argentina en la iniciativa de la Franja y la Ruta. Claro. José Luis Espert, sí. perdón, dijo, es tremendo cómo lo dice, pero literal dijo, Alberto Fernández se baja los lienzos ante la gestión de Xi Jinping. Bueno, pasa que hay una postura de algunos sectores económicos y políticos de que Argentina debe quedar subordinada linealmente al Fondo Monetario Internacional, digamos. Claro. Son los mismos sectores que impulsaron bajo el gobierno de Macri el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que fue sellar la condición de dependencia de Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Hoy Argentina está planteando romper esa relación de subordinación y acercarse a otros actores que hoy plantean un proyecto alternativo, digamos, China, Rusia, entre otros actores, pero implica, digamos, diversificar las relaciones multilaterales con Argentina, incluso con actores que hoy apoyan a Argentina en los distintos reclamos que tiene el país en términos internacionales, la renegociación de deuda con el fondo, la soberanía sobre las Islas Malvinas, entre muchos digamos, otras demandas de Argentina al sistema multilateral, y apoyando eso incluso con financiamiento de proyectos que hoy el país necesita. El país está recuperando económicamente después de los efectos del gobierno de Macri y de la pandemia, y hoy a poder acceder a recursos para proyectos concretos es una demanda muy fuerte del país, claro, para que genere trabajo, inversión económica, reactivación. Seba, siempre las acciones tienen consecuencias, sean acciones buenas y acciones malas, y un poco lo que decía Denis y lo que planteas vos, esta relación que tal vez Argentina se aleja un poco de los Estados Unidos, se acerca a los que hoy parecen ser no solamente sus competidores, sino que también un poco los que están en el polo opuesto. Que Argentina comience a tener reuniones bilaterales con Rusia, con China, nos aleja de todo lo que implicaría un posible acuerdo o un posible reacuerdo con el Fondo Monetario Internacional, o son negociaciones que van por caminos diferentes. Bueno, yo creo que va a depender de la estrategia que seguramente está implementando el gobierno. Por caminos diferentes entiendo que no van, porque la geopolítica, digamos, debe ser leída como un todo. Uno no puede ir a hacer una cosa a un lado y después ir a hacer otra cosa a otro, por lo menos sin tener una estrategia de saber qué va a impactar. Así como es evidente que Alberto Fernández no podría haber hecho los acuerdos que hizo y decir lo que dijo en Rusia y en China, claro, sin haber primero cerrado con el fondo. Es decir, esta gira de Alberto Fernández por China y por Rusia no hubiese sido posible sin un previo acuerdo con el fondo, porque también China y Rusia forman parte de un sistema multilateral, también forman parte de un sistema internacional que tiene sus reglas, y que si bien son críticos de esas reglas, en algún punto tienen que respetarse. Si Argentina entra en default, es difícil que los países inviertan en Argentina. Entonces Alberto Fernández necesitaba cerrar el acuerdo. Ahora, también es cierto que el Fondo Monetario Internacional hoy es fruto de esta reconfiguración geopolítica, digamos, de alguna manera se expresa en el fondo esta pugna de intereses en donde China y Rusia juegan al interior del fondo, claro, en donde la interna al interior de Estados Unidos afecta al Fondo Monetario Internacional, entre, por llamarlo sencillamente, los sectores demócratas, quizás partidarios de un acuerdo más suave con la Argentina, y los sectores republicanos, que son los que impulsaron el acuerdo duro. Hoy los sectores demócratas
materializaron la victoria de Biden al interior del fondo, cambió el representante norteamericano en el fondo, y eso de alguna manera le dio aire a Argentina para cerrar. Entonces, yo creo que el gobierno argentino tiene una estrategia, y en ese marco es que puede decir lo que dijo en Rusia sin que afecte el acuerdo que acaba de firmar con el fondo. La última pregunta de mi lado tiene que ver con que hoy, bueno, el presidente llega al último destino de esta gira, que es Barbados. ¿Cuáles van a ser sus actividades allí? ¿Cuáles van a ser los temas que se van a abordar? Bueno, digamos que Barbados acaba de romper su relación con Gran Bretaña, digamos, acaba de irse del Reino Unido de la Gran Bretaña, acaba de formar un gobierno que no responda a la reina. En ese marco, bueno, es un hecho importante para los países de América Latina, digamos. Recordemos la disputa que Argentina mantiene con Gran Bretaña en relación a las Malvinas, sí. Pero a su vez Alberto Fernández es hoy presidente pro tempore de la CELAC, es decir, el organismo internacional de referencia de los países de América Latina y el Caribe. En ese marco, hoy Alberto Fernández lo que está haciendo es asumir un protagonismo importante en términos regionales, y bueno, se ve en la visita a Barbados, la relación cada vez más fuerte que está teniendo con López Obrador, digamos, una iniciativa regional mucho más fuerte tratando de recomponer la CELAC e incluso darle legitimidad regional a la decisión que acaba de tomar Barbados de romper su relación con Gran Bretaña. Claro. Seba, volviendo al tema puntual de la ruta de la seda, vos lo decías, lo integran 140 países. ¿Esto le permite a Argentina tener contactos / comercios con algunos de estos países o el acuerdo solamente quedaría con negociaciones con y a través de China? Mira, el acuerdo, digamos, el memorándum de entendimiento que firman los países, sí. Si bien no fue publicado todavía, hay algo así como un memorándum estándar, que si uno lo busca en internet lo encuentra, que es muy cortito, es un memorándum de 5 o 6 páginas que tiene disposiciones generales, digamos, sí. Donde se acuerdan los marcos de la cooperación. Cooperación sur-sur, beneficio mutuo, ganancia compartida, no injerencia en asuntos internos de los estados, respeto a las leyes de cada país, bueno, algo así bien general. Después los acuerdos concretos son bilaterales y por iniciativa de las partes. Es decir, esto va a tener, para que sea fructífero, decantar en una iniciativa de Argentina de proponer proyectos para obtener la financiación de los bancos chinos o de las instituciones que están en el marco de la ruta de la seda, como por ejemplo el Banco Asiático de Inversiones en Infraestructura, del cual Argentina ya es parte. Bien. Una posibilidad muy concreta es que, digamos, este ingreso de Argentina en la iniciativa de la franja y la ruta pueda redituar en proyectos de infraestructura regionales con países que ya son miembros de la ruta de la seda, como Uruguay, como Bolivia, como Chile, como Perú, como Ecuador, por ejemplo el corredor bioceánico, que ha generado apoyos y críticas, o otros proyectos de esas características que uno puede impulsar con los países vecinos para potenciar la integración regional, por ejemplo, la articulación comercial. Seba, algunos analistas o algunos medios, cuando hacen un análisis específico de la gira de Alberto Fernández, marcan de que Argentina tal vez hoy no tiene un rumbo claro o no tiene una idea clara de futuro, sino que está tratando de salir de este contexto pandémico y todo lo que eso implica, y esta gira tal vez es un poco, hablando en criollo, manotazos de ahogado. ¿Qué opinión te merece esto? ¿Vos lo crees así? ¿Tenés otra óptica, otra mirada? No, a ver, yo creo que Argentina, digamos, el proyecto que ganó en 2019 era un proyecto que se proponía salir de la propuesta encabezada por Cambiemos, por Macri, de fuerte alineación con Estados Unidos, en algún sentido de dependencia. Eso después encontró, por un lado, a la pandemia de COVID-19, que fue algo que el mundo no estaba preparado. No solo que el mundo no estaba preparado, sino que había una crisis de las instituciones multilaterales que hizo que la pandemia se agravara, porque no hubo respuestas internacionales satisfactorias a la pandemia, producto de la crisis que hay, de legitimidad de las instituciones multilaterales, y principalmente la encerrona en torno al acuerdo con el FMI. En ese marco es difícil mirar un futuro muy lejano cuando vos tenés un acuerdo que te dice que en 2 meses entras en default y no sabes qué puede pasar. Yo creo que hoy, saliendo de la pandemia, con la recuperación económica y habiendo cerrado el acuerdo con el fondo, se empieza a ver la verdadera iniciativa del gobierno en términos de política internacional, que yo creo que tiene que ver con no romper relaciones con Estados Unidos, porque nadie ni China ha roto relaciones con Estados Unidos, si bien hay una crisis,
no romper relaciones, pero sí primero fortalecer la articulación regional, recuperar la CELAC como espacio de coordinación, una CELAC fuertemente en crisis después de la ola de gobiernos conservadores. Argentina con México, digamos, las dos presidencias pro tempore últimas se proponen recuperar la CELAC y por otro lado fortalecer relaciones con las dos potencias emergentes más importantes que hoy tiene el sistema internacional, China, Rusia, así como también seguramente retomar diálogo con la Unión Europea, digamos, según una actitud más proactiva del gobierno en términos internacionales, no solo vía Estados Unidos, sino vía otros actores. Claro. Seba, gracias por este ratito, un placer, hasta la próxima. Gracias a ustedes por el llamado. Gracias, hasta Abrazo. la próxima.